Hola y bienvenidos una vez más a nuestra sección llamada Texto en su contexto. Hoy quisiera compartir una apreciación sobre un pasaje bíblico que para los cristianos es muy conocido, el cual se encuentra en el 6º capítulo de la epístola de Pablo a los Efesios. En algunas Biblias tiene el título La armadura de Dios. Antes de entrar al extracto, brevemente voy a comentar algunos puntos sobre la ciudad de Éfeso y la carta de Pablo a la iglesia local. Éfeso era una ciudad religiosa ubicada en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Allí estaba construido el templo de Artemisa, la diosa de la naturaleza, la casa y de la luna. Aparte de ser un centro religioso, también era un centro político y contaba con un buen comercio. Se piensa que esta carta pudo haberse escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. En este hermoso pasaje, el apóstol Pablo pone énfasis en que el cristiano debe estar preparado en el Señor Jesucristo, pero lo grafica con una indumentaria que corresponde a la protección que lucía un soldado de aquel tiempo. Elementos como escudo, coraza, calzado, entre otros, aparecen como conceptos que buscan reforzar la voluntad y deseo del cristiano por servir a su Señor. En esta oportunidad abarcaré dos aspectos generales de cómo los predicadores abordan este pasaje desde los púlpitos, para luego añadir un tercer aspecto que me parece relevante considerar. La idea de compartir este material nace de una predicación que escuché hace muy poco en una iglesia pentecostal. Acá, el predicador mencionó todos los elementos descritos en el pasaje que están relacionados con la armadura, pero enfocó el sermón particularmente en tomar la espada del Espíritu. La destreza con la cual el predicador logró cautivar a la congregación me llamó la atención, ya que fue bastante inspiradora. La mayoría de las veces los predicadores hacen un contraste de la armadura de Dios con lo que está escrito en la primera parte del pasaje, donde Pablo menciona que debemos estar vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Se menciona también con gran vehemencia que, voy a citar, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los pentecostales solemos reaccionar apasionadamente cuando se menciona al diablo como fuente de nuestra lucha, y si bien es el enemigo formidable por excelencia, no necesariamente es el culpable de nuestra desdicha pecaminosa. Aquí es donde quiero tocar el primer aspecto. Desde el libro del Génesis, la serpiente antigua busca seducir al ser humano para que éste peque en contra de Dios. Debo decir también que ha demostrado tener éxito en su cometido, pero finalmente el que peca es el ser humano. El método de la tentación ha sido tan exitoso para el diablo que osadamente fue a tentar directamente a Jesús, lo cual está descrito en un pasaje en el 4º capítulo del Evangelio según San Marcos. Basta decir que en toda tentación Jesucristo no cedió. Sin embargo, nosotros sí tendemos a ceder fácilmente. Por lo que, para la perfecta justicia de Dios, esa falta debe ser sancionada. Dios no puede pasar por alto el pecado. Así como Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente, muchas veces en nuestra debilidad natural pecamos, caemos de la gracia de Dios y buscamos de alguna manera justificarnos echándole la culpa al diablo. Con este contexto, quiero decir que muchas veces los predicadores toman este texto bíblico y, con el beneplácito de la congregación, culpan a este enemigo externo de conductas y pensamientos que nacen producto de nuestra propia naturaleza caída. Entonces, muchos en la congregación toman este chivo expiatorio para calmar sus conciencias y dentro de su corazón argumentar diciéndose a sí mismos: no soy yo, es otro el que me arrastra al pecado. He escuchado muchas veces y he estado presente en el momento cuando se hace alusión a esta externalidad y,
Si el predicador es un hábil comunicador, la iglesia parece alegrarse de tener este salvoconducto y la congregación empieza a participar de una atmósfera de regocijo que se transforma en amenes y asentimiento a lo que se relata desde el púlpito. Pero ojo, eso no significa que hemos sido convencidos de nuestro pecado para luego, al vernos tan sucios y alejados de Dios, llorar no solo nuestra condición temporal de pecado delante de Dios, sino que llorar nuestra naturaleza pecaminosa delante de Él. Y esa sensación, acompañada de la gracia de Dios, ahora nos dirige a Cristo, mostrándonos a nuestro Señor como la única vía de salvación posible. Así, dirigidos por el Espíritu Santo, somos confortados en Cristo, y a pesar de que nosotros somos los transgresores, el amor de Dios es tan inmenso que, lejos Él de rechazarnos, Él nos consuela. Nos consuela de nuestra propia naturaleza. Eso es amor. Nosotros culpables y perdidos, y Él misericordioso. Si bien este primer aspecto mencionado tiene como idea central denunciar que la iglesia no se siente verdaderamente culpable de su condición delante de Dios, imputando al diablo como un único culpable de nuestra desdicha, el segundo aspecto que quiero mencionar corresponde a la dualidad maniquea que se le atribuye a estas huestes celestiales malignas mencionadas en el pasaje, y la supuesta capacidad que tiene el ser humano de lidiar contra ellas. Acá vamos a explorar un punto de la metafísica pentecostal, donde se afirma que hay un mundo espiritual benigno y un mundo espiritual maligno. Acá es el hermano, ojo, ya no toda la hermandad, sino que se entra a un plano personal de la interpretación de lo que es el mundo espiritual, donde a su vez ese hermano se siente en el vórtice de dos realidades, una espiritual y otra material. Se ve a sí mismo también como un protagonista en una lucha donde batallan ángeles y demonios. Para algunos, esto puede sonar extremo o de plano puede ser considerado como una locura. Sin embargo, estas situaciones se dan dentro de las iglesias y se perciben incluso como normales. Para otros, el tema es tan atractivo que su vida se vuelca a esta interpretación de lucha y guerra. En este sentido, también, algunos predicadores aprovechan esta interpretación individual que se asume también colectiva para exaltar la necesidad de tener una armadura y así hacer frente de mejor manera esta cruel guerra. Esos discursos pueden ser de alto interés y de conmoción para una congregación, pero el problema, que al menos yo veo, es que se pierde el foco en la salvación que Cristo entrega al pecador y el énfasis se coloca en esta lucha espiritual ya descrita. Es entonces donde yo me pregunto, ¿debería causar tanta conmoción que se hable a la iglesia de una lucha espiritual constante? ¿No debería más bien causarnos tristeza el hecho de que somos pecadores y que estamos lejos de Dios? En cuanto a cómo enfrentar esta lucha, el apóstol Pedro en el segundo capítulo de su segunda epístola hace un contraste que tiene alguna relación con esta cruzada espiritual que algunos se han autoimpuesto. Voy a citar. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Básicamente, la inspiración del Espíritu Santo lleva a Pedro a sugerirnos, nuevamente, que antes de emprender una lucha espiritual se considere nuestra condición natural pecaminosa y contrasta la salvación con la actividad angelical, dejando claro que ni aun los ángeles se entrometen imprudentemente en esta situación netamente espiritual. Por esta razón, caer en esta lucha maniquea y pensar que el ser humano es un protagonista de esta es un error. Y básicamente es un error conceptual, ya que también en el Antiguo Testamento, en el libro de Job,
se describe claramente que el mismo diablo está sometido a la voluntad de Dios y no puede ejercer su propia voluntad a menos que le sea permitido. Esto significa que, bajo la visión cristiana de cómo operan estas huestes celestiales, estas no pueden autogobernarse y claramente no tienen el mismo poder que Dios. Si no es una lucha espiritual directa contra criaturas malignas, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla sobre que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad? El objetivo de Pablo era cumplir con la voluntad de Dios en cuanto a la expansión del mensaje del Evangelio e impedir que este mensaje se contaminara con otras ideas y otras interpretaciones que opacaban el rol perfecto, santo y salvífico de la persona de Cristo. Y en ese plano, Él se presenta como un salvado que tiene una misión, la cual debe ser también compartida y ser distintiva entre los que se hacen llamar cristianos, a tal punto que debe ser también promovida en las iglesias. Y con esto me refiero a que las congregaciones hoy también deben tener ese deseo de que el mensaje del Evangelio sea compartido adecuadamente y en todo lugar. Lo simbólico acá es que el cristiano nunca puede estar tranquilo, ya que siempre es impulsado por el Espíritu Santo a contribuir de alguna manera a la expansión del mensaje de Cristo. Sin duda, un gran y hermoso misterio es el que Dios nos quiera usar para esta noble y satisfactoria tarea. Probablemente, cuando Pablo habla sobre estos antagonistas espirituales, no está diciendo que el blanco sea él como apóstol, sino que el blanco de estas fuerzas es justamente la expansión del Evangelio. La Iglesia, como primer responsable de esta labor, debe estar preparada y protegida adecuadamente para predicar, a pesar de la oposición espiritual que pueda encontrar para lograr este objetivo. Es Dios el que salva, pero en nosotros está el predicar como una tarea y también como un deleite. La Iglesia, es decir, nosotros, voy a citar el capítulo 10 de Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La interpretación que le doy a este versículo es que la Iglesia no puede retroceder, porque si retrocedemos hay personas que quedarán sin conocer a Cristo y, por ende, quedarán expuestas a perdición. Por lo que la Iglesia cristiana, por definición, no retrocede para perdición, sino que avanza para salvación. Y siempre estamos en avance por el poder del Espíritu, ya que tenemos, por gracia, fe en Jesucristo y por esa fe estamos en este estado de preservación de nuestra alma. Entonces, este llamado que hacen los predicadores a cubrirse con la armadura de Dios, ¿es un llamado en vano? No, no es en vano. La Iglesia necesita protegerse para avanzar y predicar el Evangelio. Y para eso hay que contextualizar lo que el apóstol Pablo viene comentando anteriormente en esta carta. Haré un barrido general de los temas que se abordan antes de llegar al capítulo 6 de Efesios. Pablo inicia abordando el tema del amor infinito con que Dios nos amó en Cristo y toca el tema de la predestinación. Nos habla de la salvación y de la promesa con que fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Luego, en el segundo capítulo, describe la naturaleza de esta salvación, comenzando por el contraste de lo perdidos que estábamos para luego definir que la salvación es meramente por gracia, que la fe tiene un rol importante en este proceso y que ahora tenemos una naturaleza diferente que nos une a Cristo, explicando también el efecto de la cruz en favor nuestro. Pablo sigue explicando estos efectos, enfatizando una vez más ese gran amor que Cristo constantemente tiene por cada uno de nosotros y por su iglesia, lo cual se transforma en un símbolo de confianza que tenemos que cultivar con Dios, siendo Él el que nos hace crecer en la fe. En el cuarto capítulo, Pablo aborda cómo debe ser ese crecimiento en la fe cristiana con temas prácticos, como por ejemplo, cito: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Luego, en el capítulo 5, se nos hace un llamado a ser imitadores de Dios, someterse en servicio a los demás, para finalmente exhortar a la hermandad sobre el amor de Cristo con otro ejemplo práctico de amor y cotidianeidad, el matrimonio. Así, luego de muchas consideraciones, se llega a tomar la armadura de Dios. Esto significa que la iglesia o el hermano que esté interesado en colocarse esa armadura debe primero entender el contexto anterior, el cual sirve como un entrenamiento para los soldados del ejército del Señor. Y aquí viene el tercer aspecto que quiero mencionar. En las congregaciones, al escuchar sermones basados en la armadura de Dios, éstas se entusiasman y muchos toman por la fe los diferentes elementos de esta armadura y se disponen a enrolarse en un ejército espiritual. Pero antes debemos pensar que un ejército de soldados no preparados, no alineados y no entrenados, por muy grande que sea ese ejército, perderá la batalla o incluso la guerra. Una vez más, vemos que es el interior de la persona, el interior del cristiano, el que tiene que estar preparado, apto para toda buena obra. Eso se hace a través de Jesús, a través de la salvación en Jesús. Y puede que esto moleste a algunos, pero también se logra a través del conocimiento y de la voluntad de conocer más de las Escrituras, es decir, estudiar la Biblia desde un ángulo cristocéntrico. Ahora revisemos un punto de vista más individual. Si un soldado no está preparado adecuadamente, no es fuerte, lo más probable es que no pueda colocarse la armadura. Es probable también que no pueda caminar con el peso que significa ponerse la armadura. Ya con tan solo colocarse el yelmo de la salvación, este arrastraría a nuestra cabeza a tierra. No podríamos movernos con la coraza de justicia, ni tampoco levantar el escudo de la fe, quedando expuestos a los dardos enemigos. Ni hablar de levantar la espada del Espíritu. Solamente en el plano de la epístola a los Efesios, el campo de entrenamiento son los 5 capítulos previos a este pasaje, para ser instruidos en la necesaria dependencia de Cristo. La fe es fundamental en este proceso de crecimiento en el Señor. Ya lo dice el conocido proverbio bíblico: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Puede que una iglesia no entienda esta situación y que las armaduras queden abandonadas, producto del gran peso que anteriormente describí. Por eso debemos entrenarnos en la fe, desarrollarnos en ella, así como lo hizo David. Hay un pasaje bíblico en el primer libro de Samuel que presenta la historia de David y Goliat, el niño contra el gigante. En una parte de esta historia, el rey Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. David le dice a Saúl que nunca había practicado andar con la armadura. Era un joven aún, y Dios le entregó la victoria sobre Goliat. Y llegó el momento en que fue rey de Israel, y la Biblia lo describe como un hombre de guerra, es decir, en algún momento también se colocó una armadura, pero se ejercitó en la fe, se desarrolló, creció, y finalmente practicó andar con la armadura. Todos debemos anhelar el colocarnos la armadura de Dios, pero debemos estar conscientes de anhelar ser un buen soldado de Jesucristo, como le explica Pablo en su segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2. Es decir, el esforzarse en la gracia, ser fiel y sufrir penalidades. Entonces, no es fácil, porque somos imperfectos pecadores. ¿Acaso no se siente usted debilitado por su condición de pecado? El llamado
es crecer en la dependencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, incluso en estos tiempos tan complejos. Asimismo, como está descrito en el libro del profeta Joel, donde aparentemente todo estaba perdido, estaba todo en contra del pueblo de Dios. Había una gran opresión. Aún así, Jehová dice en ese pasaje que se deben tomar diferentes utensilios, mensaje similar al de Pablo con la armadura. Y si usted hoy no se siente en condiciones de tomar estos elementos, no se siente en condiciones de tomar esta armadura y luchar por el avance del Evangelio, permítame tomarme de las palabras también descritas en el libro de Joel. Tome aliento. Diga al débil, fuerte soy.